por ciento. Bueno, vamos a ir arrancando, nobleza obliga por los tiempos. Así que bienvenidos a una edición más de Tejiendo Futuro. Estamos muy contentos de poder hacer este streaming junto con Benja. Hoy vamos a hablar sobre tendencias u obsolescencias desde una perspectiva de Mundo HR, que es de aquí de nuestro invitado Marian Muniz. Eh, Así que la idea es un poco hablar sobre preguntarnos, ¿no? ¿Qué es una tendencia y qué no? En esta conversación tan interesante. Pero primero lo primero, así que Benja, te cedo la palabra. Bien, bueno, les cuento que tenemos aquí a este gran invitado, Mariano Muñiz. Él es el fundador de Mundo HR, un canal de YouTube donde se habla de temas de HR. Y yo hace, creo que poco más de un año, estaba trabajando en el mundo corporativo en temas de gestión del cambio y necesitaba algunos temas importantes, ¿no? Y que lo estuviera diciendo gente que fuera referente del mundo de recursos humanos. Y lo encontré en Mundo HR, ¿no? Encontré a Alejandro Melamed, luego me recomendaron a Fer Nizawa, que no lo conocía, y lo conocí a través de Mundo HR. Entonces, una serie de entrevistas súper ricas desde el punto de vista del contenido y de la experiencia que tienen los invitados. Y Mariano logró, ¿no es cierto?, armar ese canal, así que Mariano no me conocía a mí, yo lo conocía a él porque veía su canal, así que fue una súper experiencia eh, haber estado viendo su canal y hoy día he visto otras entrevistas y creo que va nutriendo mucho lo que es y lo que está pasando en el mundo de recursos humanos. Así que eh, tenemos aquí a Mariano, que es también top influencer del 2022-2023 y especialista en comunicación interna, ¿no? Entonces, nos gustaría, Mariano, también ahí que nos contaras cómo llega Mariano Muñiz a ser hoy quien es a través de su experiencia, a lo mejor algunos errores cometidos en la vida, algunos Muchísimos. aciertos. Cuéntanos un poquito más de ti para presentarte. Bueno, nada, gracias primero por la presentación, por la invitación, Tam, Benja. La verdad que es el primer streaming que hago este año, así que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, soy Marian, me dicen Marian. Desde lo personal estoy casado con Ro, tenemos un nene de 4 años que se llama Tiago, en este momento está en la colonia, en la pileta, soportando los 40 grados ahí. Y bueno, trabajo mucho desde hace 12 años en empresas, he trabajado en diversas empresas como Despegar, Banco Alicia. Los últimos 5 años estuve trabajando en Banco Superviel, liderando comunicación interna y marca empleadora. Y antes de la pandemia empezamos en aquel momento en el banco a abrir las oficinas y a hacer eventos donde las personas venían a contar qué estaban haciendo en recursos humanos y donde nosotros también contábamos. Hemos tenido a Facebook, LinkedIn, Google, Naranja X, diversos tipos de empresas contando. Y después vino la pandemia y medio que frenó todo eso. Y bueno, vieron, no sé si a ustedes les pasó, pero encerrados en sus casas cada uno, empezó a pensar qué es lo que hace, qué es lo que le gustaría hacer, a dónde quiere ir en la vida profesional. Y bueno, tantos de esos pensamientos se me ocurrió en aquel momento hacer un canal de YouTube y un podcast de entrevistas de recursos humanos porque vi que no había algo así eh, a nivel LATAM y me parecía súper interesante de poder compartir ideas, tendencias que puedan transformar la vida de las personas dentro y fuera de las organizaciones. Un poco ese es el propósito de Mundo HR y por eso arrancó con ese foco allá por noviembre del 2021. Desde ahí a hoy hemos entrevistado a 24 personas, una por mes. La verdad, perfiles de todo tipo, como los que nombraste vos, también personas de México, de Perú, hasta una persona en la India que salió por Zoom, una persona que está muy buena esa entrevista, la recomiendo, con Esther, hablando de innovación. Es una española que vive allá y la verdad que estuvo muy buena. Es una de mis entrevistas favoritas. Y después con gerentes de recursos humanos de toda Argentina y algunos de Latam contando esto, ¿no? Y la idea para este año es darle un twist y algunas novedades que más adelante en el vivo seguramente les iré contando. Pero un poco así fue que se creó Ok. Mundo HR allá por hace 2 años ya. ¿Cuántos emprendimientos y ideas salieron de esa pandemia, ¿no? O sea, creo que fue un acelerador de ideas. Bueno, les recomiendo Mundo y Char, veanlos. La verdad es que tiene muy buenas entrevistas, así que bien, vamos al tema.
Tú hablaste de tendencias, ¿no? Las tendencias que te han ido contando y que has ido logrando capturar en esta serie de entrevistas que has podido tener. ¿Qué son las tendencias de recursos humanos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo en relación a lo que tú has podido ir entendiendo en estas entrevistas? Mira, yo creo que vieron como en abogacía tenemos como cuando uno habla con un abogado te dicen una parte de la biblioteca piensa de una forma, otra parte de la biblioteca piensa de otra forma. Yo soy de los que piensan que la pandemia fue un antes y un después y me gusta hablar de la pospandemia. No sé si ustedes estaban en esa parte, pues no lo hemos charlado, pero en distintos vivos me acuerdo con el presidente Gadra, con Hernán Sandro, de la Asociación Argentina de Recursos Humanos, él por ahí no le gusta tanto hablar de la pospandemia y siempre tenemos ese tipo de debates que muy, muy divertidos. Yo creo que la pandemia generó un cambio y un cambio muy grande en recursos humanos. Aceleró un montón de transformaciones en las organizaciones y había organizaciones que estaban preparadas para eso y otras que no. Otras que tuvieron que escalar y adelantarse de lo que tenían que haber hecho durante 2 o 3 años, poder hacerlo ese mismo año. Y eso generó mucho ruido cultural puntualmente en esas empresas. Entonces, yo creo que hoy Recursos Humanos tiene un papel fundamental que se está tratando de acomodar después del primer año de la pandemia, de que haya pasado la pandemia, se está tratando de acomodar a eso. Cada empresa es un mundo, cada cultura es un mundo, las cosas que funcionan en una organización no tienen por qué funcionar en otra, entonces también eso, no hay recetas, sino que cada uno tiene que ver cómo llevarla adelante en su cultura y en lo que está viviendo. Y yo creo que hoy hay desafíos claves en recursos humanos, que es lo que vengo escuchando de mis entrevistados y lo que vengo leyendo en las redes y lo que yo también viví en organizaciones, que por un lado el tomo lo que es, ya no se habla más de retención, sino de fidelización de talento, es algo fundamental hoy. Y es muy difícil, ¿no? Porque sobre todo en países de Latinoamérica, la pandemia lo que hizo fue que vos puedas trabajar a cualquier lugar del mundo, desde acá. Yo tengo amigos que trabajan para Europa, para otros países de Latinoamérica y están viviendo en Argentina. Antes por ahí necesitabas irte, instalarte en un país y hacer tu carrera. Pero hoy trabajás desde Argentina o desde otros lugares de la TAM. México también, conozco gente en México que trabaja desde México a otros países. Y eso hace que la competencia por el talento ya no sea entre los 3 o 4 partners o mejores empresas de ese país, sino entre todos los países y las empresas de todos los países. Entonces esa globalización que nos trajo la pandemia del talento, creo que marca un antes y un después, que hace que las empresas ya hoy no sepan cómo poder retener, cómo poder fidelizar. Y ahí se empieza a hablar del propósito, porque vos por plata, digamos, llega un momento que ya no vas a poder retener a un talento, fidelizar un talento. Entonces tienes que ir por otro lado. Entonces una de las cosas claves para mí es cómo el propósito personal, tu propósito personal, que no todos lo sabemos, no es algo fácil, que, mi propósito es tal. Bueno, una vez que lo sabes, se puede echar y se puede hacer un match, como si fuéramos Tinder, digamos, un match entre tu propósito personal y la organización. Si se logra ese match, esa persona está fiel. Y es muy difícil. No sé si soy yo, pero no te estoy escuchando bien, Mariano. Se me cortó un poco el sonido a mí también, Marian. Ahí ¿me escuchan? Ahí va, Ahí. sí. No, decía que si se logra ese match entre propósito personal y organización y propósito de la organización, esa persona está fidelizada. Ahora, eso es muy difícil. Claro. Entonces yo creo que ese es uno de los temas fundamentales hoy en este momento de recursos humanos, cómo fidelizamos talento. Y ahí hay muchas aristas, hablar de la calculadora, la propuesta de valor, propósito, y otro es, creo, Te estoy perdiendo otra vez, ¿eh? el liderazgo. Ese creo que es Ahí. un fundamental de, de hoy en día, ¿no? Cómo trabajamos con los líderes, tienen que dejar de ser líderes que tienen todas las cosas a hacerlo. No, Marian, te estamos Te perdiendo. estamos perdiendo, perdón. Bueno, No la imagen, sino que el audio. ahí me cambio de headset si quieren, y pruebo con otro headset. Dale. Mientras, ahí denme un segundo, Bien, perfecto. Bueno, los que quieran pueden ir haciendo preguntas en el chat de... ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto. Ahí te escuchamos perfecto. Estabas contando un poco, bueno, la parte de fidelización y nos decías como segundo tópico el liderazgo.
Claro, yo creo que hoy todas las organizaciones que- que le llamamos organizaciones excelentes, no vamos a pasar chivos, no vamos a nombrar a consultoras, pero excelentes lugares para trabajar, todas las organizaciones que son excelentes lugares para trabajar o quieren posicionarse como excelentes lugares para trabajar, hoy están pensando cómo trabajar con su management. Entonces, todas estas empresas tienen un programa de líderes. Es un gran momento para los consultores que trabajan en liderazgo hoy, ¿no? Porque hay, bueno, ahí pueden, pueden, pueden contactar a los chicos. La verdad que es un gran momento, porque hoy las habilidades blandas de los líderes se están trabajando en todas las organizaciones. En todas las organizaciones. Y por habilidades blandas me refiero a la comunicación, y no solo decir, sino que escuchar, ¿no? Preguntar, indagar, guiar y no dar una respuesta porque hay cosas que no sabemos. Y tiene que ser un líder también que se tiene que sentir cómodo con que la gente de su equipo sepa más que ellos también. Entonces son todas, el ego del líder es algo muy fuerte que también a trabajar. Y eso relacionado con todas las transformaciones que se están viviendo, ¿no? Porque la mayoría de las empresas te va a decir, vení a mi organización, estamos en un proceso de transformación. En realidad todo se está transformando y nunca va a dejar de transformarse porque justamente la pandemia vino a acelerar todos esos procesos. No hay un punto de llegada de la transformación, entonces necesitamos líderes que sepan que van a vivir en constante cambio y que sepan adaptarse a eso y que ayuden a sus equipos a vivir en ese contexto. Y eso hoy no es muy simple, ¿no? El liderazgo no está preparado en general, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero hoy no está preparado a nivel general el liderazgo para poder guiar esas transformaciones. Entonces, por eso, hoy ustedes hacen un doble clic en las empresas más grandes de los distintos países en Latinoamérica y están trabajando en programas de liderazgo, en lo que se llama modelo de líder. ¿Cuál es mi modelo de líder? ¿Cómo quiero que sea mi líder? Bueno, quiero que sea un líder innovador, desarrollador, que dé feedback, la importancia de dar feedback, pero además de dar, que cómo lo da. Y además que ver cómo lo da, que lo registre. Bueno, también recursos humanos tienen que empezar a pensar en qué cosas pone el foco en los pedidos al liderazgo y qué cosas por ahí no es el foco hoy. Porque si no, lo llenamos de pedidos y también saturamos. Termina. 100%. Pensaba ahí, Marian, en estos dos puntos que trabajás que me parecen como súper interesantes y además se vienen tocando con otros temas que venimos charlando. No sé, el otro día charlamos sobre la renuncia silenciosa y también hicimos foco sobre los liderazgos. Y en esto que decías al principio de como este nuevo rol de recursos humanos ante las organizaciones que se transforman todo el tiempo, yo creo que recursos humanos, para quien lo sabe ver hoy, pasa a tener un rol transversal dentro de las organizaciones, ¿no? Como, bueno, no está solo en liquido sueldos, hago la fiestita de fin de año, sino que se está ocupando justamente de esa cultura, de esa transformación, de esos líderes, de esa fidelización, de todas estas cosas que están pasando y van a seguir pasando en este como acelere, ¿no? Entonces, como pensar ahí, ¿qué ves vos o qué recomendación, quizás si pudieras alzar una, dirías como, bueno, ¿qué hay que hacer con las áreas de recursos humanos para que puedan finalmente ocupar esos lugares y desarrollar un trabajo en esa línea? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, como decía antes, con la cultura de cada organización, ¿no? Pero hoy se está hablando mucho de esto de dinamitar recursos humanos. Pero, ¿qué significa? Que no existan más recursos humanos y que no haya recursos humanos o personas o gestión, bueno, el nombre que tenga la empresa, no. Pero sí significa que recursos humanos salga un poco del rol tradicional y pasar un rol más sentado al lado del negocio. Esto de dejar de ser business partners a ser quien genera el negocio, quien está sentado en la mesa, quien está al lado del líder. Entonces ahí te desenamoras un poco de tus procesos, porque a nosotros nos pasa mucho en HR que nos enamoramos de lo que hacemos. Bueno, nos gusta, nos encanta, nos apasiona. Entonces por eso a veces nos cuesta mucho soltar. Nos cuesta mucho soltar lo que creamos, que por ahí nos sirvió mucho en algún momento, pero que hoy por ahí ya no funciona para la nueva forma de trabajar y lo que necesitan los nuevos talentos. Entonces,
A veces tardamos mucho tiempo en matar una idea. Un poco con lo que Es vos súper decías del interesante, fracaso, de los perdona. fracasos. Nos cuesta mucho aceptar que fracasamos. Obvio, tiene que ver con la crianza, con un montón de cosas. Hay mucha gente que habla de esto, que sabe mucho más que yo. Un amigo mío de Ryan Schuster que escribió un libro sobre fracaso, se los recomiendo. Pueden buscarlo, pero como en la organización cuesta muchísimo aceptarlo, mandarlo al frente. Y en recursos humanos, yo ahí creo que cuesta más todavía. Sí, ahí hay una paradoja, ¿no? Recursos humanos tiene que empujar un proceso de transformación de los líderes, de la cultura, de la organización, etcétera, pero al mismo tiempo nos tenemos que transformar nosotros. Entonces entramos como estamos exigiendo hacia afuera lo que nosotros tenemos que empezar a vivir también. Y ahí cuando te toca a ti, por ejemplo, construir tu propia marca personal, tú trabajar tus propias limitaciones, etcétera, es mucho más difícil cuando lo haces para ti que cuando lo haces para afuera. Entonces, esa paradoja está súper interesante en lo que está pasando en recursos humanos. Exacto. Así que eso genera que lo tengamos que trabajar y que lo tengamos que pensar mucho. Y bueno, hay empresas donde se fomenta el fracaso, obviamente hablar del tema y poder mandarlo al frente. Pero yo creo que nos enamoramos mucho de los procesos y eso hace que nos cueste mucho transformarnos. Ahora, si nuestro punto, y nos enamoramos más del proceso, sino del cliente, nuestro cliente interno, eso cambia, porque ponemos el foco en el servicio que estamos dando, en el que está atrás de ese servicio. Entonces voy a dar un ejemplo que lo vi en varias organizaciones y yo creo que es muy fuerte sobre el tema del feedback, como lo mencionaba antes. Primero, los líderes no daban feedback. En realidad sí daban feedback, todos damos feedback todo el tiempo, cuando hablamos, cuando pedimos un ajuste. El tema es la forma en que das feedback. Entonces, hay que trabajar mucho en la forma en que los líderes dan feedback, ¿no? De poder que den ejemplos, de que sea también forward y pensando a futuro, de que quede un acuerdo entre las partes. O sea, todas esas recomendaciones que ustedes lo sabrán y las podrán decir mejor que yo, porque no me especializo en el tema, son muy importantes. Ahora bien, desde hace años que las empresas tienen una obsesión con que los líderes registren el feedback. Entonces, implementamos herramientas, muy buenas herramientas, en donde les decimos, bueno, juntate con TAM, dale feedback a TAM, lleguen a acuerdos con TAM y después andá a la herramienta y escribí todo lo que hablaron y mandáselo a TAM. Y está probado que el líder no quiere hacer eso. Entonces, nosotros nos empecinamos en mantener esa herramienta y no perderla porque hicimos una inversión y no aceptar que nos equivocamos. Y estamos pensando más en recursos humanos que en el líder, que en el negocio. Total. Entonces, esas son las cosas que creo que nosotros tenemos que soltar y que entender que por ahí la solución que pensamos que está buenísima, que la herramienta está perfecta, no es la ideal para nuestro público y tenemos que ir por otro lado. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que tiene recursos humanos hoy, en un montón de aristas. Un ejemplo es este, ¿no? En el feedback. Te hago una pregunta ahí, Mariam, a ver, también cómo lo pensás vos y de haber charlado con tanta gente, si en alguna de las entrevistas atisbó algo de esto. Porque también pasa como esa tensión, si querés, entre quizás las personas que trabajan en recursos humanos, que se quieren ayornar, que traen nuevas ideas, no sé, no hagamos más evaluación 360 porque los líderes no quieren, pero hay como también a veces una bajada de la organización en esto, nos enamoramos del proceso, la herramienta, y lo vamos a hacer porque, no sé, me da una métrica, me sirve para no sé qué, digo, ¿qué pasa con esa tensión cuando recursos humanos sí quiere ir un poco más allá y quizás es la misma organización la que no está preparada para esa transformación? Bueno, ahí es como que si recursos humanos quiere ir más allá y quiere sostenerlo, no nos ponemos a buscar métricas. No digo que las inventamos, pero sí las forzamos como para poder sostener esas herramientas. Va a llegar un momento en que ya no va a ser sostenible o que te va a demandar mucho esfuerzo, mucho músculo de tu equipo de recursos humanos y ahí terminas tomando la decisión de que no es por ahí.
Pero en el tiempo por ahí perdiste un año y medio, 2 años, tratando de instalar algo que no era por ahí, que la cultura no estaba preparada y que no era el momento. Entonces, por eso es clave lo que hoy llamamos People Experience. ¿Pero qué es People Experience? Es testear las cosas con el usuario antes de lanzarlas. Básicamente es eso. Entonces, hay muchas técnicas y formas para hacerlo, pero es eso, es poder testear, equivocarte chiquito para luego poder escalar. Y no escalar al principio para luego matar lo que escalaste. Entonces, yo creo que un poco la respuesta es esa, ¿no? O lo estirás 1 o 2 años hasta que lo matás, o realmente te das cuenta y te comes o aceptás la crítica de haber invertido y de haberlo matado tan rápido. Eso creo que son las dos posibilidades. Acá tenemos una pregunta de Karina Milos que va un poco a la parte de fidelización, dice que le gusta mucho como la mirada que propones y te pregunta cuánto influye esa parte que llaman salario emocional en esa fidelización. Yo creo que mucho por ahí tiene que ver lo que estábamos hablando antes del propósito. O sea, yo creo que si vos podés vincular tu propósito personal con la organización en donde estás, o por tu situación de vida, la organización te da ciertas cosas que son importantes para vos, más allá del costo, yo creo que eso fideliza mucho más que el sueldo. El tema es que tenés que llegar a encontrar esos puntos y esas aristas, ¿no? Que no podés quedarte, bueno, listo, tengo estos beneficios, tiene que ser segmentado, como hablábamos antes con People Experience, digo, no todos para todos. Ya el recursos humanos, que todos los beneficios son para todos, ya no tendría que existir. Es, ok, tengo esta audiencia, son estas 1000 personas, de dónde son, cuántos años tienen, qué es lo que les gustan, y en función de eso dar una opción y oferta de beneficios para poder fidelizar. Entonces yo creo que sí, que el salario emocional es muy importante y puede hacer que una persona que esté fidelizada, pero hay que segmentarlo y trabajarlo mucho, digamos. No solamente con un buen paquete de beneficios lo logras. Bien. Y volviendo un poco a esto que venimos hablando, me gustaría pensar, me refiero a las tendencias, ¿cuánto duran las tendencias? Como desde que vos empezaste a charlar con las personas de HR, ahora, ¿ya hay alguna que digas esto es obsoleto o no? ¿O de qué depende? Digo, ¿cómo lo pensás? Hay mucha moda en recursos humanos. Yo ahí te voy a dar un ejemplo puntual de que tiene que ver más con el área de comunicación interna, que es un poco lo que estuve liderando en los últimos años. Para que te des una idea, en comunicación, allá por el 2017, digamos, 2018, surgió una herramienta muy, muy fuerte, que fue un boom a nivel mundial, no Argentina ni Latam, sino mundial, que hoy sigue existiendo y que muchas empresas la tienen, que se llama Workplace. Workplace es un canal de comunicación creado por Facebook, Meta en este caso, ya cambió el nombre, y se usa muchísimo en las organizaciones para justamente comunicar. Y tenía en ese momento diferenciales que las otras herramientas no tenían. Como por ejemplo esto, hacer transmisiones en vivo. Entonces, cuando yo estaba en Superviel, una de las cosas que sí o sí quería hacer fue implementamos Workplace para esto, para hacer vivos, para poder hacer encuestas y un montón de cosas. Entonces, entre el 2018 y el 2022, Workplace fue una tendencia, una moda, como quieras decirlo, y vos viste como muchas organizaciones viraron y pasaron a pagar y a contratar Workplace. Hoy sigue estando, no digo que haya frenado, pero sí creo yo que los esfuerzos de Meta están puestos en otro lado hoy, más justamente en el metaverso, por eso cambió el nombre de la empresa y todo lo que ya sabemos. Entonces yo creo que hay como una mirada hacia otras herramientas como que fueron apareciendo, como Human, que es una herramienta muy fuerte aquí en México. Yammer se actualizó en Vive Engage y hoy hay como más competencia en ese rubro. Antes hablabas con un comunicador y te decía Workplace 100%. Hoy me sigue gustando y lo seguiría eligiendo, pero la realidad es que hay otros partners que están en el mismo nivel y ya es una cuestión de cultura, de budget, de quién te caiga mejor y ya no es tan tendencia como era antes. Entonces yo creo que las tendencias van cambiando. En ese momento era una. A nivel recruiting, la gran tendencia antes eran las ferias de empleo, las bolsas de trabajo online. Hoy el 80% de las búsquedas se llena por LinkedIn, donde estamos nosotros hablando ahora. Entonces, las tendencias van cambiando. Lo importante es estar atrás y saber si esa tendencia es para vos, en función de tu cultura.
porque no toda tendencia es para toda empresa. Está muy bueno esto que decís, que no todo se puede traspolar. También pensando que quizás hay cosas que son tendencia porque las manejan las grandes organizaciones y quizás son lugares a los que quisiéramos tender y de pronto las organizaciones más pequeñas, como acá en Argentina le llamamos las pymes, no sé, de 30, 50 personas, 200, no necesariamente pueden como trasladar o traspolar todas esas implementaciones y se manejan realmente de otra manera o sus preocupaciones son otras porque incluso todavía están en prepandemia, ¿no? Como, entonces me parece como súper interesante este concepto, ¿no? De, bueno, aunque sea una tendencia, pensemos para quién es, para qué, y en todo caso, estos dos conceptos que trabajamos siempre, como la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿no? Como cómo esto puede o no ser adaptado o ser moldeable o flexible para mi organización, o quizás no, es algo que tengo que dejar pasar porque ni siquiera es mi problemática hoy, ¿no? Entonces me parece como súper interesante, Marian, que traigas este concepto. Benja, vos querías. Sí, no, bueno, creo que el tema cultural es súper importante para el tema de las tendencias y lo que yo veo como una tendencia en el tiempo y en los distintos lugares donde yo he podido estar, liderazgo, siempre caemos de nuevo en liderazgo, ¿no? Y eso es una tendencia clásica y es parte del aprendizaje de las personas en general. ¿Qué significa ser líder? ¿Cómo ser líder? Esto de poner el foco en la comunicación, en escuchar, en preguntar, en indagar. Ahí creo que hay que dejar una pregunta abierta. ¿Qué pasa si no generamos ese cambio, ¿no? En los líderes. ¿Qué pasa si seguimos haciendo lo mismo? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Ahí me gustaría, Mariano, antes de ir cerrando, escucharte un poco en esa parte. Y también con todas estas tendencias que has podido recoger, ¿cómo se está traduciendo en tu propio emprendimiento? ¿No? Que nos cuentes también un poquito de eso. Mira, la realidad es que si el liderazgo no se ayorna, lo que va a terminar pasando es que el talento clave, digamos, que tiene propuestas se va a ir yendo, se está yendo de las organizaciones. Por ahí no es todo el talento, no es que todo el mundo renuncia hoy y se va, pero sí las áreas claves como tecnología, marketing, ciberseguridad, las áreas que hoy están muy demandadas se van a ir o se están yendo, ya se fueron de hecho. Liderazgo que no se ayornó, empresa que no se ayornó, ya se fueron y están viendo cómo. Pero sí por ahí cubren rápido la búsqueda y se les va a los 6 meses. También va a pasar eso. Entonces no es que se te va la persona, hiciste un gasto fuerte en poder reemplazarla y a los 6 meses se vuelve a ir. Entonces, ese sería uno de los problemas o lo más fuerte. Claro, ahí me lo está pidiendo Karim. Sí, esto del mindset ágil, es verdad, o sea, hoy todas las empresas dicen que son ágiles, después tenés que hacer un doble clic y ver a qué le llaman ágiles, ¿no? ¿A qué le llaman? Total. Los que hacen agilidad o las agilistas, que yo no lo soy, claro, por las dudas, te hablan de agilidad barnizada, como que le pinto un poco de agilidad a una práctica y digo que soy ágil, pero en realidad no lo soy. Eso pasa mucho en las organizaciones hoy. Y después la persona entró como en marketing, cuando vos prometes algo y no se cumple, te dejan de comprar. Bueno, en este caso, vos prometiste algo, la propuesta de valor no se cumplió, la persona se va muy rápido de la empresa. Así que yo creo que tiene que ver mucho con eso y sí, se van a terminar yendo y los nuevos que contrates se van a ir muy rápido porque no vas a poder cumplir esa promesa si tu management no se transforma. Totalmente. Bueno, y en qué estoy, digamos, hoy estamos armando una plataforma para escalar Mundo HR, que la vamos a lanzar en marzo. Va a ser un ecosistema, le estoy dando la primicia, todavía no lo contamos en ningún lado, así que... Mirá que no hicimos los tambores. Es la primera vez que lo cuento, pero vamos a hacer una plataforma online, donde va a haber, por un lado, los mejores proveedores de Latinoamérica para que la gente pueda contactar desde ahí y las empresas puedan contratar soluciones desde ahí. Y por otro lado, toda una parte muy fuerte de noticias y tendencias de recursos humanos. Así que la idea es poder escalarlo, que Mundo HR sea un ecosistema, no solo un canal de YouTube, en donde va a tener mucha presencia en LinkedIn, en YouTube, en Spotify y ahora en la plataforma. Y va a ser obviamente nivel LATAM, ¿no? Por eso en abril vamos a estar yendo a Chile a grabar capítulos y la idea es en agosto, en el segundo semestre,
ir para México también. Así que, nada, muy contento con todo eso que estamos armando y desarrollando. Y junto con eso también voy a lanzar un libro de comunicación en organizaciones que también lo muestro por primera vez. Después seguramente haré un posteo contándolo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Ediciones Mundo y Char, volumen 1, porque la idea es que va a haber varios libros de Mundo y Char, Comunicación Interna en Organizaciones. Y Bien. este libro cuenta desde estrategias de marca empleadora, de programa de influencers, casos prácticos para poder llevar adelante en tu organización y además testimonios de empresas muy importantes de la TAM como Telecom, Swiss Medical, Quilmes, Unilever, YPF, Arcor, qué es lo que hacen en comunicación en sus organizaciones. Así que nada, muy pronto va a estar disponible el libro también en marzo. Y ya pasamos. Felicitaciones por la plataforma, por el libro y por ese emprendimiento que va ahí creciendo. O sea, nos va a ayudar a todos. Nos va a ayudar a todos. Ojalá. Marian, antes de cerrar, queríamos preguntarte, pensando, ¿no? Siempre cerramos nuestro streaming de esta manera con nuestro invitado. Siempre alguien sigue a alguien, se nutre de alguien que es especial para uno y genera mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿a quién has seguido? ¿A quién nos recomienda seguir? Que puede ser a través de un libro, puede ser a través de las entrevistas que has tenido. ¿Quiénes son tus referentes hoy día y que sería interesante para nosotros poder compartir con nuestra audiencia? Bueno, a ver, depende de la materia, ¿no? Pero uno de mis referentes en comunicación, que es algo que a mí me apasiona mucho, es Manuel Tesi, que tuve la suerte de tener una call con él hace 10 días, él está en Chile. Leí muchos libros de él, se los recomiendo para los que quieran también aprender más de comunicación interna. Así que él es uno de mis referentes, Manuel Tesi. Obviamente de las personas que entrevisté, te diría que la gran mayoría lo sigo y me interesa mucho lo que hacen, desde gerentes de HR como Erika Zamora en Quilmes, Erika Reynoso en Naranja, en YPF Florencia Tiscornia, bueno, el presidente de Aran, Sandro, son toda gente que para mí muy grosa que entrevisté y me encanta lo que hacen. Alejandro Melamed, vos lo nombraste, para mí también el tipo es un crack y sobre todo pensando a futuro, el futuro del trabajo. Los mismos Fernizawa, Caro Borraqui en Marca Empleadora también, he aprendido mucho leyendo sus libros. Así que un poco todas estas personas que te estoy nombrando, para mí son influencers en lo que hago y me interesa mucho lo que hacen. Y después marcas, ¿no? Sigo mucho lo que hace Microsoft, Meta, son por ahí pioneros. Ahora todo lo que es inteligencia artificial, OpenAI, sigo un montón, ChatGPT, por ahí ese tema para todo vivo, pero todo eso, lo que es el universo, creo que como profesionales de recursos humanos tenemos que estar muy pendientes de eso, saber mucho del tema, porque es el presente / futuro, sin dudas, ¿no? Y no hay que quedarse atrás. Bien. Así que un poco esas son las cosas que sigo. Tenemos tarea por hacer entonces de ir a escuchar a esa gente. Bueno, se pueden escuchar en Mundo HR, así que Todos los tenemos capítulos ahí. vayan a ver y ahí tienen mucha info. Perfecto, buenísimo. Bueno, Después Marian, cuando- te damos muchísimas gracias por haber participado en nuestro streaming. Creo que fue una conversación súper interesante, podríamos extendernos muchísimo más. Pero bien, creo que ya hay mucha información relevante para todos nuestros audio escuchas de nuestro podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad un placer y bueno, nos seguiremos viendo por LinkedIn. Gracias, Muy bien. Marian. Gracias a todos por venir. Nos vemos. Chau, chau.